Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Paige Doherty. Les advierto que esta historia tiene una lógica bastante extraña, muy irracional y a la vez interesante. La verdad es que la conclusión no es inesperada, pero no voy a contarles nada más acerca de este caso porque todavía tenemos mucho que discutir y se va a hacer largo. Así que acá arriba en la que está en pantalla en alguna parte, van a poder ir a ver el resto de mis casos en una lista de reproducción. Si tienen algún caso interesante que quieran que haga, pueden dejarlo abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin más, comencemos con el video. Ella es Paige Doherty, nacida el 18 de abril del año 2000. Paige vivió toda su vida con su familia en Clydebank, Escocia. Para el momento de los hechos, ella tenía 15 años, a punto de cumplir los 16. Vivía con su madre Pamela Monroe y su padrastro Andy Monroe, junto con sus dos hermanos y hermana. Paige y su familia no solían tener problemas, por todo lo que sabemos se llevaban muy bien. Y no lo digo porque sí, sino más bien porque se podía ver. Estamos hablando del año 2016 en el cual evidentemente había mucha tecnología como la hay ahora. Paige tenía celular, su familia tenía celular, sus amigos también, estaban todo el tiempo en redes sociales y por lo tanto ella publicaba bastante. No solamente tenía fotos con su madre, sino que aparte también había expresado varias veces que estaba agradecida por el padrastro que tenía. Es decir, se podía ver que no solo sus amigas la apreciaban mucho, sino que aparte su familia también. Hay un documental de hecho que pueden ver en YouTube, en el cual se habla muy bien de ella, se nota el cariño que le tenían. Realmente se ve que era una persona muy querida. Además de eso, Pamela había tenido a Paige a una edad bastante temprana. Por lo tanto, tenían intereses en común, tenían cosas que les gustaban a ambas, que eran compatibles. Pequeño detalle a tener en cuenta dentro de lo que fue la investigación, ella se había teñido el pelo recientemente a marrón oscuro. No hay mucho más que decir, ella tenía una familia normal, no parecía tener problemas, de vuelta no se peleaban demasiado, era una chica que siempre tenía su celular encima, nunca dejaba que la batería se le acabara, contestaba casi todos los mensajes inmediatamente y además trabajaba de tiempo parcial en una peluquería, que era de hecho uno de sus trabajos más deseados. Ella quería, después de terminar la secundaria, quedarse en ese tipo de carrera. También detalle bastante importante. Con todo eso dicho, pasemos entonces a los hechos. Todo esto comienza el 18 de marzo del 2016. Paige se había quedado en la casa de una amiga a dormir para después ir al trabajo. Realmente la casa de su amiga no quedaba muy lejos de su propia casa, así que el trayecto del trabajo era el mismo. A la mañana del 19 de marzo, cuando se despierta, ella sale de la casa de su amiga y se dirige al trabajo. Como era muy temprano en la mañana, ella decide hacer lo que hacía todos los sábados, que era directamente dirigirse hacia una tienda a comprar un desayuno, un sándwich, alguna cosa para comer. Ella sale de la casa de su amiga y ahí se acaban las noticias con respecto a su paradero. Recordemos, año 2016, ella está con su celular, nunca deja que se le acabe la batería, manda mensajes todo el tiempo, está en redes sociales todo el tiempo, nunca le faltaba la manera de comunicarse con otras personas. Digamos que la madre de Paige, sus hermanas, sus amigas, no estarían muy preocupadas por ella, ya que se podrían comunicar normalmente alrededor de todo el día, además de que ella estaría ocupada en el trabajo. En ese momento, Paige tenía un novio llamado Dylan. Él recibió un mensaje de parte de ella todas las mañanas para saludarse, así de buen día, y esa mañana no lo recibió. Ahora, con respecto a preocupación, no se preocupó las primeras horas del día porque sabía que ella tenía que ir a trabajar y que probablemente estaría, toda la mañana yendo al trabajo, que no le quedaba tan cerca. Mientras tanto, la madre de Paige, hermanas, amigas, tampoco se preocupaban demasiado, ya que era la misma situación. El tema es que Dylan esperaba un mensaje de buenos días porque era normal en la relación que eso pasara. Y cuando no lo recibió se comenzó a preocupar, pero probablemente ella estaría camino al trabajo, en el trabajo o tal vez incluso en alguna parte comiendo, desayunando, sin batería tal vez. Entonces no fue lo primero que pensó que algo pudiese haber pasado. Sin embargo, cuando llegó al mediodía y todavía no recibía ningún mensaje, decidió comunicarse con la peluquería para preguntar si tal vez ella ya estaba ahí, si llegó bien, etc. En la peluquería, cuando atienden, le responden que ella no había llegado, que no había dicho nada ni avisado, que simplemente no había ido a trabajar. Ahí sí comenzó a preocuparse y llamó a la madre de Paige para avisarle justamente que no había llegado al trabajo. Cuando Pamela responde el teléfono, se da cuenta de que
en toda la mañana Paige no le avisó que había llegado bien al trabajo, ni tampoco que estaba en camino, ni nada. Ahora, en realidad ella iba al trabajo desde hacía bastante tiempo, digamos que no era algo nuevo, no era una ruta nueva, normalmente se sabía cuidar. Entonces, al principio no se preocupó. Decidió esperar un poco, decidió pensar que tal vez estaría llegando al trabajo, que tal vez todavía había pasado algo, que estaba sin batería en el celular, que el colectivo se había atrasado, cualquier cosa. Sin embargo, siguieron pasando las horas y Dylan se dio a la tarea de comprobar si su novia había estado en redes sociales o había interactuado en lo más mínimo como para saber si tenía batería. Entonces comienza a revisar todas las redes sociales de la novia y se da cuenta de que no había dado like en ninguna parte, no había comentado, no había hecho nada, no se había comunicado con nadie, no había tenido interacciones desde la noche anterior, lo cual era sumamente extraño, siendo que Paige estaba pegada al celular. Y tal vez parezca esto algo demasiado específico, algo demasiado superficial, fijarse si tal vez estuvo con el celular, pero piénsenlo. Todos nos despertamos con el celular al lado, todos nos despertamos sabiendo que podemos ver mensajes, entrando a Instagram, a Twitter, incluso a YouTube, como ustedes están haciendo ahora, y a nuestros amigos, a nuestros seguidores les aparece que tenemos interacciones, así que no es algo fuera de lugar, es algo muy fácil de comprobar y Paige no había estado conectada en ninguna plataforma. Ahí es donde realmente se preocuparon porque ya había pasado más del mediodía, ella no había llamado a nadie, no se había comunicado de ninguna manera y ahí justamente pensaron que tal vez o le había pasado algo malo o le habían robado. La cosa es que necesitaba ayuda, así que es esa tarde que llaman a la policía. Afortunadamente ella tenía 15 años, así que la policía actuó de manera rápida, a diferencia de otros casos. La búsqueda comenzó, como dije rápido, se comenzó a reconstruir todo lo que había hecho en el día con ayuda de los padres. Mientras tanto en redes sociales sus amigos posteaban cosas acerca de ella, fotos, intentando ver si alguien la había visto en alguna parte, intentando encontrar a alguien que la hubiese visto ese día, alguien que tuviese información acerca de algo que pasó o siquiera algún detalle mínimo. Lamentablemente para cuando bajó el sol, Paige todavía seguía sin aparecer. Se reunió entonces a un equipo de búsqueda, más voluntarios, para que fuesen a encontrarla en alguna parte. Tal vez estaba perdida en alguna calle, de vuelta tal vez alguien le robó o algo por el estilo y por lo tanto tal vez no podía volver a la casa. Sin embargo, ese día no se la encontró. La familia hizo rápidamente una cuenta de Facebook para poder compartir cómo estaba vestida, para poder compartir fotos de ella y dar algunos detalles extra de dónde se encontraba y dónde debía estar al momento de la desaparición. Además, también se la buscó en lugares a los cuales frecuentaba. Tal vez simplemente no había tenido un buen día y se había ido a alguna parte a descansar, así que decidieron buscarla en lugares conocidos, pero no la encontraron. También pusieron papeles en todas partes con la cara de Paige para poder ver si en algún tramo de su recorrido alguien la reconocía. Pusieron estos papeles específicamente cerca de la parada de colectivo para ver si tal vez algo le había pasado ahí antes de subirse, para saber si alguien la había visto ahí e ir descartando algunas cosas. Las teorías entonces fueron llegando y poco a poco se dieron cuenta de que probablemente ella no se hubiese ido a ninguna parte escapando de su casa o de su vida. No le dijo nada a nadie acerca de escaparse, no se llevó nada importante, solamente tenía su celular y un poco de dinero para transportarse, así que en líneas generales no parecía que se hubiese escapado. La policía entonces comenzó a reconstruir paso a paso todo su recorrido desde la casa de su amiga hasta la parada del colectivo para ver qué podían descubrir en ese tramo. Una de las partes más importantes de este trayecto es una calle con muchas tienditas. Como pueden ver en esta foto de acá, hay una calzada para que la gente transite, un lugar para que los autos estacionen y algunas tienditas todas juntas una seguida de la otra. Entre ellas había cosas muy esenciales como por ejemplo un mercado, un lugar donde comprar cosas de todos los días. Después había una panadería e incluso semi-restaurants, lugares donde preparan comida para llevar o para comer en el lugar. Una tienda deli, como le dicen ahí, o más bien delicatessen, lugar donde hacían comida para comer enseguida, digamos, para poder llevarse. Y también es el lugar donde Paige cada tanto compraba su desayuno cada vez que iba a la peluquería. Por este lugar ella pasaba cada vez que tenía que ir al trabajo. No cambiaba la ruta, así que tenía que pasar por ahí sí o sí. Uno diría que por cómo está arreglado todo esto, los dueños de las tiendas se acordarían más o menos de la cara de las personas que pasan por ahí. E incluso la familia decía que cada tanto Paige saludaba a las personas que estaban en las tiendas, así que digamos que sí los conocía de cara. La policía caminó por este lugar y fue preguntando de tienda en tienda si conocían a Paige,
si la conocían de cara, si habían hablado con ella o si la habían visto ese sábado. Uno de los lugares donde obtuvieron una respuesta inmediata fue en la pastelería que quedaba ahí. El dueño dijo haberla visto y pudo confirmar que a eso de las 8:15 la vio pasar por ese mismo lugar. Puede decir esto con seguridad ya que cada vez al mismo horario, es decir, a las 8, comenzaba a hacer sándwiches, pan, comenzaba a cocinar, así que sabía que estaba ahí a esa hora. Y además, él la saludó desde detrás del vidrio de la panadería y ella le respondió. De vuelta, él sabía perfectamente el horario, era a las 8:15, ella pasó por ahí y la vio irse para el local de John, la deli que estaba a mitad de cuadra. Esta era la delicatessen de John Lytham. Es ahí donde Paige normalmente compraba el desayuno. Además, los investigadores preguntaron también por cámaras de seguridad para ver si alguien tenía las cámaras de afuera de los locales para poder ver hacia dónde se dirigía Paige. Sin embargo, la mayoría de locales tenían cámaras adentro para ver si alguien robaba o lo que sea que se vea bien la cara. Había una sola tienda que tenía cámaras en el exterior, pero lo bueno era que se veía la mayor parte de la cuadra, la mayor parte de las tiendas. Así que a la policía le servía. Al principio lo único que se llevaron fueron 3 horas de video para ver a dónde se había dirigido Paige. Lo único que necesitaban era ver simplemente hacia dónde se iba. Así que se llevaron ese pedazo de video a revisión. Lo extraño de todo esto es que a las 8:21 am se puede ver cómo Paige entra a la tienda deli de John, pero en el transcurso de las siguientes 3 horas no se la puede ver salir. Había estado ahí y no se había visto cómo salía. Se la ve entrar muy claramente, se la ve llegar al lugar y por 3 horas realmente nadie pudo encontrar la escena en la cual salía. ¿Dónde podía estar? Salió tal vez por otra parte. El dueño tal vez sabía que había otra puerta y ella se fue por ahí. Varios oficiales vieron esta cinta, chequearon minuto por minuto, de hecho dividieron el video para verlo en diferentes grupos y nadie pudo encontrar el momento en el cual se va. Lamentablemente, en el medio de todo esto y en el medio de la revisión, la familia recibe un comunicado de parte de la policía de Glasgow diciendo que podrían haber encontrado a su hija. Una persona que caminaba por Great Western Road descubrió 2 piernas saliendo de un arbusto. No quería ver más, simplemente llamó a la policía y les dijo lo que había encontrado. Y cuando llegaron ahí se dieron cuenta de que evidentemente había un cuerpo. Ahora, en ese momento había 3 chicas desaparecidas en la zona, así que una de ellas podía ser Paige o bien podía ser que no. El tema es que la persona descubierta tenía el pelo marrón oscuro y una de las chicas desaparecidas tenía el pelo rubio, así que solamente quedaban 2. Según lo que dijo la madre, ella de hecho en ese momento ya se esperaba que fuese Paige quien había sido encontrada. Realmente no le quedaba mucha positividad respecto a esto. Sabía cómo era su hija y sabía que no se escaparía simplemente de su casa, así que sabía que tenía que haber pasado algo. También después de examinar el lugar en donde se encontró el cuerpo, se pudo concluir que había sido transportado ahí. El crimen se había cometido en otro lugar y ese en donde se había encontrado simplemente era el lugar en donde la habían dejado. Luego de unas horas, la otra chica que quedaba desaparecida, además de Paige, volvió a su casa, así que la única posibilidad restante era que el cuerpo encontrado fuera de ella. La familia fue llamada a identificar el cuerpo y determinaron que sí, en efecto, era el de Paige. En ese momento entonces se comenzó la autopsia. El resultado de esta dio que el cuerpo tenía más de 250 heridas, muchas de ellas puñaladas. Con respecto a esto, la madre de Paige describió una escena bastante fea en la cual podía ver que el cuerpo tenía tantas heridas que parte del cuello ya no estaba. Resulta un tanto extraño en realidad, al menos para mí. Esto es algo que suelo decir en casos donde se encuentran también varias heridas o muchas puñaladas. Quiere decir normalmente que la persona responsable tenía alguna clase de sentimiento hacia la víctima, que no fue algo casual, sino más bien algo impulsado o provocado por tal vez venganza, celos en la mayoría de los casos. Digamos que las puñaladas decían que la persona responsable la conocía. Me llamó la atención en ese momento que Paige entrara a la deli de manera tan casual. Digamos que no había nadie persiguiéndola, no se sentía preocupada, al menos no se la veía preocupada, y sin embargo resultó tener más de 60 puñaladas en el cuerpo. Por eso les digo que resulta un poco extraño. Digamos que no podía ser un crimen de intento de abuso o intento de robo, era más personal. Pero además de eso había heridas de todo tipo con diferentes instrumentos, lo que querría decir que la persona tuvo tiempo de ir a buscar otras formas de torturarla. Es decir, que no simplemente sacó un cuchillo y comenzó a provocarle las heridas, sino que además se tomó su tiempo de ir
por diferentes instrumentos. Había marcas de diferentes cuchillos y además también marcas de destornillador. La madre de Paige también aclara que las heridas en el cuerpo de su hija le parecían que eran más. Por lo que pudo recaudar de lo que vio del cuerpo y lo que pudo ver del informe forense, a ella le parecía que había más de 500 heridas en total y que los noticieros estaban haciendo todo un poco más ligero a la hora de compartir los detalles. Los investigadores entonces se dirigieron a tomar el testimonio de John, que era el dueño del último lugar en el cual se la vio. Él mismo les dijo, en realidad, que no la conocía, que no la había visto y que no podía recordar cada cara que entraba en la tienda, que es probable que ella entrase a comprar, pero no se acordaba. Lo raro es que más allá de si le hablas o no a la persona, probablemente cuando veas una foto te acuerdes de a quién atendiste, más que nada si esa persona pasa todos los fines de semana por el mismo lugar. Tarde o temprano te acordás de más o menos quién es. Sin embargo, él no lo recordaba, pero bueno, él no se acordaba y eso es discutible, digamos. Por ahí podía ser verdad. Sin embargo, después de un tiempo de interrogación, él admite que sí la vio, que recuerda haberla visto entrar, que ella compró algo y que después se fue hacia la parada del colectivo. Él dijo que esa fue la última vez que la vio y que parecía completamente normal, que no le pasaba nada. Entonces, ¿dónde había ocurrido el crimen? Es decir, nunca la vieron salir de ahí, pero tal vez la cámara funcionaba mal. Digamos que tendría que haberle ocurrido algo entre la deli y la estación del bus. Pero aparte de eso, el lugar en donde se la encontró no era lejos de su casa. Es decir, su trabajo quedaba a 19 kilómetros de distancia, así que en definitiva era más probable que no se hubiese tomado el transporte, que simplemente le hubiese ocurrido algo antes de eso. Mientras todo esto pasaba, mientras deliberaban acerca de qué había ocurrido, como siempre había gente que quería simplemente llamar la atención. Mientras la familia se preocupaba por descubrir quién era el responsable de la muerte de Paige, un chico en internet comenzó a mostrarle a sus amigos y a personas conocidas de ella un cuchillo ensangrentado y comenzó a decir que él había sido el responsable. Evidentemente no había sido él y sinceramente no tengo la menor idea de por qué haría algo tan irresponsable. Fue una pérdida de tiempo y encima un insulto a la familia, pero digamos que la policía se contactó con él y le preguntó si realmente era el responsable y él dijo que no. Esto suele pasar en algunos casos, suele haber gente que dice ser la responsable de asesinatos. Todavía no entiendo el razonamiento, pero bueno, no es lo único cuestionable de todo el caso. Como dije antes, la policía cuestionó a John. Él les dijo que ella había entrado y se había ido, pero la policía sabía que esto no era verdad porque nunca se la ve salir del local. Entonces deciden pedirle a John las cintas dentro de la tienda. John ya estaba siendo un tanto sospechoso por las mentiras que le dijo a la policía, pero decidió darles los videos de la cámara sin ningún problema. Digamos como si no fuese nada, como si no pasara nada. El problema fue que cuando la policía comenzó a revisar el video, no encontraron nada. Había pedazos cortados por todas partes y las partes importantes en donde se supone que Paige estaba dentro de la tienda no estaban. A todo esto el caso ya parecía una broma de mal gusto. No podía ser que fuese tal chiste en el cual Paige no existiera en las cámaras y no se la viera salir de la tienda, que no hubiese explicaciones detrás de eso. La policía entonces comenzó a buscar en un periodo más grande de horas en las cámaras de afuera. Habían empezado por 3 horas y terminaron siendo 12 horas de revisión para examinar en qué punto ella entraba y en qué punto ella salía. Por ahí había salido horas más tarde, pero no, en ningún punto se la ve salir de la deli. Sin embargo, encontraron algunas cosas más interesantes, como por ejemplo que John estaba actuando muy extraño. A eso de las 10 de la mañana se lo ve salir corriendo al supermercado, al mercadito que estaba ahí en la esquina. Mientras tanto, los vecinos y la gente que pasaba por ahí decía que su tienda estaba cerrada, que mientras él estaba en el mercado la cortina metálica estaba completamente cerrada. A las 10 de la mañana. Y es casi al mediodía que se lo ve de vuelta salir de la tienda para ir a su auto, a la parte de atrás y comenzar a despejar algunas cosas. Hasta este punto se ve perfectamente que él actúa de maneras un tanto extrañas en la cámara de afuera. Sin embargo, hay una parte que no podemos ver porque la policía nunca la dio al público, probablemente porque pueden ser imágenes sensibles, en las cuales John lleva desde la tienda hasta el auto una bolsa negra de consorcio, de basura, una de estas bolsas grandes, cargada. La lleva, la deja en la parte de atrás del auto, se sube a este y se va. Al mediodía. Decidió cerrar su negocio al mediodía para llevar ¿qué?
la basura. Pequeño detalle dentro de todo esto que se estarán preguntando y es ¿qué compró dentro del mercado? Bueno, se llevó guantes, lavandina y una bolsa grande de basura. John Needham hasta ese momento era tan solo un hombre de 31 años, dueño de una tienda, casado con hijos y que de hecho tenía una hija pequeña de 9 años llamada Paige. Él era uno más de la comunidad. Alguien a quien se lo veía todos los días atender su tienda de manera regular, cosa que probablemente nadie se hubiese imaginado que cometiese un crimen o que siquiera se pudieran haber imaginado las razones detrás de tal cosa. Pamela, la madre de Paige, hizo una entrevista con el canal Anything Goes with James English, en la cual habla de todo el caso, del contexto, de la repercusión, etc., de cómo se trató el caso de una manera más personal. Y en esta explica que John se acercó a ella y a su familia durante el tiempo de la desaparición para hablar de Paige, que también los apoyó durante la búsqueda, que hablaba acerca de lo mal que se sentía, que esperaba que Paige apareciera pronto, y le pidió a la familia reunirse con él para poder hablar de ella, para poder conocerla un poco más, lo cual en realidad resulta como un disparate absoluto. No sé si creyó que tal vez si no tenían pruebas de lo que había pasado dentro de la tienda no podrían probar que él hizo algo. No sé si creyó también que no podrían mandarlo a prisión a menos de que tuviesen esos videos, pero bueno, la justicia no funciona así. De todos modos, más allá de todo lo que se encontró, él siguió diciendo que no era culpable. Siguió por meses una y otra vez diciendo que no había hecho nada y que la chica simplemente se había ido del local a pesar de que no coincidía con las cámaras de seguridad. Hasta que cerca de octubre admitió que sí era el culpable del crimen y admitió haber asesinado a Paige. 7 meses después de los hechos, el 12 de octubre del 2016, la Corte Suprema de Glasgow lo sentencia a 27 años de prisión mínimo antes de poder pedir la libertad condicional. Más tarde, en el 2017, se le reducen los años obligatorios a 23. Ahora, quiero dejar algo en claro. A pesar de que esto parece una locura, igualmente son años obligatorios antes de poder pedir la libertad condicional. Lo que quiere decir que no es que se la vayan a dar a los 23 años, sino más bien que puede pedir la libertad después de esa cantidad de años. Él puede pedirla, pero probablemente no le den la libertad. Se entiende, muchas veces en estos casos el culpable la pide, pero no se la dan, no se la conceden, así que por esa parte no creo realmente que lo dejen en libertad. Sinceramente no creo que eso sea posible, porque directamente admitió este crimen y la verdad que no fue ningún crimen tranquilo. De hecho, con las cosas que vimos, podemos decir que fue planeado incluso. En cuanto a la explicación de los hechos, según su versión, es otro disparate. Según él, Paige entra ese día a pedir algo para comer y mientras está pidiendo la comida empiezan a hablar y la conversación se va al lado del trabajo de Paige. Ella le dice que no está muy conforme, lo cual es una mentira completa, y le empieza a decir que quiere cambiar de trabajo, que de hecho le gustaría trabajar en ese lugar. Entonces John, de manera muy amable, le dice que evidentemente puede contratarla y que además le faltaba una persona, ¿no? Él le da una planilla para que empiece a llenar y cuando ve que tiene 15 años le explica que no puede contratarla. Entonces Paige por alguna razón se enoja y empieza a decirle que si no la contrata lo va a acusar de haberla tocado. Todo esto supuestamente ocurre en la parte de atrás de la tienda. Entonces John empieza a pensar en su hermano, el cual fue acusado de haber abusado de una persona y estaba en la lista de acosadores sexuales, porque lo era un acosador. John comienza a pensar en lo mal que lo pasaba a su hermano, en lo mal que lo trataba la gente, en que no pudo ser contratado en ninguna parte, y entonces piensa que tal vez sería el fin del mundo si esta chica lo acusa de abuso. Y en ese momento decide que lo mejor que podría hacer es matarla para poder callarla. Nadie, ninguna persona en su sano juicio tiene un lapsus mental tan grande como para caer en la conclusión de que para que no te acusen de abusador, tenés que matar a la persona. Primero que nada, pequeño detalle, además de todo esto, para acusar a alguien, tenés que ir a la policía con un parte médico indicando que, bueno, tenés signos de abuso. Primera prueba necesaria, en lo que al menos yo conozco de casos. Puede ser que haya otras condiciones, otras cosas, pero así es como normalmente se hace. Entonces, digamos que si no la tocaste, podría ir con la policía, podría ir con quien quisiera, y si no tiene marcas de abuso en ninguna parte, no te va a pasar nada. Al menos no muy grave. Por ahí la gente te va a cuestionar, pero nada más. Al menos no sería tan terrible, digamos, el asunto como para que
decidas matarla. En todo caso, estamos hablando también de un hombre que llevó una bolsa grande de basura negra en plena luz del día alrededor de todas las personas que lo veían trabajar todos los días. Es decir, que había muchos testigos alrededor. Supongo que no se le puede pedir mucha lógica a esta persona. Es posible, en mi opinión, que pasara otra cosa. Es posible que en realidad él la atacase en un principio, y que es por eso que su cuerpo quedó así. No quería decir la verdad de lo que hizo, quiso culparla a ella y decir que en realidad ella fue quien lo intentó chantajear, pero creo que a todos se nos hace obvio que no fue así. Encima de todo, y esto viene de parte de un comentario que vi en la entrevista con la madre, ¿por qué ella, que tenía un trabajo que le gustaba muchísimo, de repente iba a ir hasta esta deli a querer cambiar de trabajo y encima que fuese tan necesario como para acusar a una persona de abuso si no le daba el trabajo? En ningún momento tiene sentido esta conclusión, en ningún momento tiene sentido esta historia. La cantidad de puñaladas me hace pensar que en realidad ella lo rechazó y que esa es la verdadera historia. Que tal vez él intentó hacerle algo y que por eso, al ver el rechazo, causó este sentimiento de odio que hizo que le diera más de 60 puñaladas. Pero además el cuerpo tenía heridas de diferentes objetos, de diferentes cosas. Es decir, que no pudo ser un impulso del momento nada más. Él fue a buscar otras cosas en el medio de todo esto para torturarla. Él sabía lo que estaba haciendo. Aparte, Paige era chiquita de cuerpo. Es decir, en ningún momento simplemente él pudo haber dicho que se estaba defendiendo de ella. ¿Defendiendo de qué? Encima, en la parte en la cual discutimos que John fue con la familia a hablar acerca de Paige, me parece que lo que probablemente habrá estado haciendo es más bien recolectando información. Es probable que él no la conociera tanto como para saber de su vida privada y poder inventar una excusa o algo que fuese en lo mínimo creíble. Así que fue con la familia a preguntarles un poco, a indagar en su vida y así poder crear la base de la mentira, que sería que quería cambiar de trabajo. Evidentemente, de vuelta, nadie le creyó porque el trabajo que ella tenía le gustaba mucho y lo expresaba todo el tiempo. Ella quería seguir en la peluquería, quería justamente avanzar en esto y cuando saliera de la secundaria quería trabajar de eso. Entonces no tenía sentido que de repente le pidiera ir a hacer comida cerca de su casa. No tenía nada que ver con lo que ella quería hacer a futuro. Entonces no tendría sentido que perdiese tiempo perdiendo su trabajo que le gustaba para ir a este. Si están pensando además que tal vez tenían un romance previo, no. No se encontró ninguna prueba de ninguna de estas cosas. Durante un tiempo había personas preguntándose si tal vez ella estaría embarazada y que por eso la mató, pero realmente no. Se hizo la autopsia y no se descubrió absolutamente nada. Además, no había mensajes, llamadas, no había ningún número extraño en el celular de Paige como para pensar que se estaban hablando. Fue únicamente del lado de John. Por otro lado, también hay que hablar de lo que dijo la madre en la entrevista, que es que sufrió durante bastante tiempo el acoso de muchas personas en redes sociales. Más que nada perfiles falsos. Pamela no suele llorar en entrevistas, no lloró durante el documental que yo haya visto y se la acusó de no mostrar sentimientos con respecto al caso. En realidad, durante el documental se puede ver cómo las personas hablan con cariño de Paige más que con sentimiento de tristeza. En esta entrevista que ocurre 2 años después de los hechos, tampoco se la ve demasiado afligida y el tema es que ella misma lo expresa diciendo que no tiene sentido mostrar estas emociones porque no hay nada que hacer. No importa si llora o no, se sabe quién es el culpable, se sabe lo que le pasó y ya está, ese es todo el tema. Pero es lo que también he dicho y digo en varios casos, que es que a veces la familia no muestra sentimientos públicamente cuando está frente a la cámara. Y eso es normal. Sinceramente, cualquiera que vaya a acusar a la familia, a la madre de no mostrar sentimientos técnicamente, incluso la acusaron de alcohólica encima, que no tenía nada que ver. Sinceramente, cualquiera que haga eso es una persona probablemente despreciable. Debo decirlo. No es justo que esta persona y que la familia tenga que soportar esa clase de comentarios simplemente por no haber mostrado suficientes lágrimas en televisión. Además de que es un caso bastante claro, se sabe quién fue el culpable, se supo casi desde el principio, era evidente. La chica no sale de una sola tienda nunca, digamos que tiene que estar todavía adentro o tiene que haberle pasado algo adentro. Para mí, sinceramente, como conclusión de todo este caso, es evidente que él jamás dijo la verdad, que él está mintiendo acerca de lo que pasó, porque no tiene sentido la historia directamente. Lo que se inventó
no tienen lo mínimo de sentido, desde el principio de trabajo de Paige hasta el punto en el cual ella lo acusa o lo quiere acusar o chantajear de abuso. Sinceramente no tiene en lo más mínimo sentido, e incluso si fuese verdad esa parte, igualmente no tiene sentido que haya elegido matarla en ese momento, ni tampoco tiene sentido con respecto a las heridas que tenía en el cuerpo. Había cierta cantidad de planeación en eso, incluso si lo planeó en ese mismo momento. Esperemos que no se le dé la libertad a John, sinceramente, espero que nunca lo saquen de la prisión y que no le concedan la libertad condicional porque evidentemente no se la merece. Así que bueno, hasta acá llegamos con el caso, no tengo nada más que decir. Me pueden recomendar casos abajo en los comentarios, los estoy leyendo siempre. Y acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por ver mis videos y por apoyarme desde esa plataforma. Si quieren saber más con respecto a Patreon, pueden hacerlo abajo en la descripción, tienen un link donde está todo explicado detalladamente. Así que bueno, gracias por ver mis videos en YouTube, realmente lo aprecio muchísimo, gracias por comentar y recomendarlo con otras personas, me ayudan muchísimo. Así que bueno, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.